Mi hermano hizo de mi vida un infierno, luego dejó embarazada a mi esposa y ahora quiere mi ayuda después de que nuestros padres lo desheredaron y me dejaron su herencia de $2 millones. Mi hermano menor, David, siempre ha albergado un resentimiento profundo hacia mí. Si piensas que se debió a los celos, estarías equivocado, él era el hijo favorito, no yo. No había razón para que me envidiara. Para darte un contexto, nuestra madre siempre consintió a David. Él era el niño de oro de nuestra familia. Ella cocinaba sus comidas, lavaba su ropa e incluso me pedía que lo ayudara con su tarea. Se esperaba que lo ayudara simplemente porque éramos familia, pero yo nunca recibí la misma consideración. Acepté esto ya que era bastante independiente, quizás en parte fue mi culpa por siempre satisfacer sus necesidades sin esperar nada a cambio. Él nunca me ayudó cuando lo necesitaba y solo se acercaba a mí cuando quería algo. Mientras yo era un niño tranquilo e introvertido que disfrutaba estudiando y estando solo, él era ruidoso y brusco, justo como nuestro padre. También tiendo a ser directo y honesto, nunca endulzando las cosas. Creo que mi madre puede haber desarrollado una percepción negativa de mí debido a mi franqueza. Este favoritismo hizo de David el favorito de la familia, y no me importaba mientras crecíamos. Sin embargo, los problemas comenzaron cuando empezó a acosarme y burlarse de mí por ser diferente a él. Se burlaba de mi estatura y del hecho de que usaba gafas. Se metía en mi habitación, leía mi diario y luego se quejaba con mi mamá sobre lo que había escrito. Cuando le gritaba y me quejaba con nuestros padres sobre él invadiendo mi privacidad, se reían diciendo que no era gran cosa. Hizo cosas aún peores, como casi romper mis gafas y poner cosas desagradables en mi comida. Incluso una vez puso pequeñas piedras en mi cereal, pero por suerte las encontré antes de que pudieran dañar mis dientes. Cuando se lo dije a mi mamá, lo desestimó diciendo que así es como se relacionan los hermanos. Siempre que peleábamos, David se enfocaba en mis inseguridades para insultarme. Íbamos a la misma escuela, así que sabía que algunos niños me acosaban. En lugar de apoyarme, se aliaba con los acosadores, llamándome nombres como perdedor feo o mono peludo y animándolos a hacerme daño físico, diciendo que yo solo era un gran fracaso. Una vez, durante una pelea por algo trivial que ni siquiera puedo recordar, me dijo que me suicidara. Aunque podía ignorar la mayoría de los insultos, ese realmente me dolió porque estaba luchando con mi salud mental en ese momento. Ahora estoy mejor, pero fue devastador escuchar que mi propio hermano quería que muriera. Como papá solía estar en el trabajo y mamá no parecía preocuparse mucho, incluso me regañó una vez diciendo que era mi culpa por irritarlo. Las cosas empeoraron progresivamente durante la escuela secundaria. Hubo un incidente impactante cuando David intentó prender fuego a mi cabello y, increíblemente, nuestra madre lo defendió diciendo que solo estaba jugando. ¿En serio? ¿Quién se comporta así? Afortunadamente, mi papá finalmente se puso de mi lado y señaló la gravedad de la situación. Incluso amenazó con llamar a la policía a David. Este momento fue una verdadera revelación para mi hermano, ya que nunca había enfrentado consecuencias por sus acciones antes. Estaba genuinamente atónito y mi papá dejó claro que era suficiente y que David necesitaba comenzar a respetar a su hermano mayor. Más tarde, papá vino a mi habitación para hablar. Nunca esperaba su apoyo porque siempre le decía a David lo similares que eran, lo cual era cierto. Papá admitió que había esperado durante años con la esperanza de que David madurara, pero se estaba dando cuenta lentamente de que David se estaba convirtiendo en un gran acosador. Escuchar esto de mi papá fue increíblemente reconfortante y casi me quebré en lágrimas. Confesé todo lo que David me había hecho a lo largo de los años e incluso mencioné el acoso en la escuela. Mi papá estaba sorprendido por todo lo que había soportado. Al día siguiente, habló con el director para asegurarse de que los acosadores fueran advertidos sobre las graves consecuencias si continuaban. Más tarde esa noche, papá me inscribió en MMA en nuestro gimnasio local, diciéndome que necesitaba endurecerme y enfrentar a los acosadores en mi vida. Admito que un niño nerd como yo tratando de aprender a pelear podría haber parecido risible, pero estaba muy enfocado. Administré bien mi tiempo para equilibrar mis estudios y los entrenamientos diarios, y las clases de MMA cambiaron completamente mi vida y mi físico. Un día, David estaba nuevamente con sus travesuras. Robó mi dinero de bolsillo, el cual recibíamos por ayudar con las tareas del hogar. Había estado ahorrándolo por un tiempo. David se coló en mi habitación y lo tomó. Lo atrapé justo cuando estaba a punto de irse en bicicleta con sus amigos. Le exigí que me devolviera mi dinero, pero David se burló de mí diciendo que todo lo que podía hacer era correr a pedir ayuda a papá. No sé qué me pasó, pero lo golpeé en la cara. Quedó atónito, cayó hacia atrás y recuperé mi dinero de su bolsillo antes de empujarlo de nuevo hacia abajo. David comenzó a llorar ruidosamente, lo cual fue bastante cómico.
Sin embargo, mi madre salió corriendo para ayudarlo y averiguar qué había pasado. Cuando supo que había peleado con él, se sorprendió y me reprendió diciendo que debía ser un mejor modelo a seguir para David, quien parecía disfrutar viéndome regañado. Mi madre también se quejó con mi papá sobre mi comportamiento, diciendo que necesitaba ser controlado. Mi papá, con tono sombrío, nos pidió a ambos que explicáramos lo sucedido. Le conté cómo David había robado el dinero por el que había trabajado duro y ahorrado, mientras David intentaba justificarse diciendo que necesitaba el dinero para una cita y que, como su hermano, debía ayudarlo. Sin embargo, papá le dijo a David que tenía suerte de que solo lo golpeara por robar, porque cualquier otra persona habría llamado a la policía. Continuó diciéndole a David que no tenía derecho a tomar las cosas de los demás sin su consentimiento. David no le gustó eso y lanzó un berrinche, probablemente esperando que nuestra madre se pusiera de su lado, pero papá se mantuvo firme. Cuando David se dio cuenta de que no iba a ser castigado por ser golpeado, gritó cuánto me odiaba y corrió de regreso a su habitación, encerrándose. Después de ese incidente, David comenzó a distanciarse de mí. Finalmente había entendido que no podía acosarme más y que incluso papá había dejado de apoyar sus travesuras. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que éramos iguales. Aunque ya no podía hacerme daño físico, recurrió a los insultos verbales cuando nuestros padres no estaban cerca. Su comportamiento empeoró con la edad, volviéndose más iracundo y de mal genio cada año. Cuando me acercaba a él con una pregunta, me ignoraba y se alejaba murmurando insultos como nerd o perdedor bajo su aliento. Si necesitaba comunicar algo, lo hacía a través de nuestra madre en lugar de hablarme directamente. Cuando le preguntaba a ella por qué David no podía simplemente hablar conmigo, me instaba a ser más comprensivo. No podía decir si era solo la pubertad o un odio genuino. Con el tiempo, lidiar con sus comentarios se volvió insoportable y ansiaba mudarme y alejarme de él. Repetidamente le pedí a mi madre que mediara una conversación para resolver nuestros problemas, pero siempre se negaba diciendo que no quería involucrarse. Cuando le pregunté su opinión sobre por qué David me trataba de esa manera, ella desestimaba la pregunta. Eventualmente, me fui a mi universidad soñada, habiendo obtenido una beca como estudiante destacado. Mi papá organizó una fiesta para mí e incluso mi mamá parecía orgullosa. Sin embargo, David permaneció distante, apenas reconociendo mis logros. El día que me fui a la universidad fue una mezcla de emoción por el futuro y alivio por escapar del ambiente tóxico en casa. Los primeros meses en la universidad fueron liberadores. Hice nuevos amigos, disfruté mis clases y comencé a construir una vida separada de la opresiva atmósfera de mi infancia. El miedo constante a los ataques verbales de David se levantó, dándome una nueva sensación de paz. Durante mi segundo año, conocí a mi esposa Karen en una fiesta de fraternidad a través de un amigo y nos llevamos bien de inmediato. Proveníamos de un entorno religioso donde tener hijos fuera del matrimonio era mal visto, sin embargo, cuando descubrimos que ella estaba embarazada en nuestro último año, decidimos casarnos justo después de graduarnos. Nuestra boda fue una ceremonia pequeña pero alegre. Nuestros padres estaban felices por nosotros y disfrutamos la celebración. En ese momento, creía que Karen era el amor de mi vida. Siempre había imaginado una relación monógama, una mujer con la que volver a casa y compartir mi vida. A pesar de que otras mujeres mostraran interés a lo largo de los años, nunca busqué nada porque estaba genuinamente contento en mi matrimonio. Karen era la chica de mis sueños y nunca quise herirla. Sin embargo, más tarde descubrí dos incidentes de infidelidad en nuestro matrimonio. Uno fue un romance intermitente con su compañero de trabajo casado que duró varios años y el otro fue un breve encuentro con un exnovio durante una visita a su familia. Algunos podrían pensar que fui ingenuo y, mirando hacia atrás, no puedo estar completamente en desacuerdo. Cada vez que nos separamos por un tiempo, elegí perdonar a mi esposa. No quería criar a nuestro hijo en un hogar roto y creía que podíamos superar estos obstáculos. El romance con su compañero de trabajo ocurrió cuando éramos jóvenes y lo atribuí a errores juveniles y mal juicio. Durante un tiempo, las cosas parecieron mejorar, aunque nunca pude confiar plenamente en ella de nuevo. Hice mi mejor esfuerzo para dejar de lado mis dudas, sabiendo que si elegía perdonar, tenía que trabajar genuinamente hacia un nuevo comienzo. Han pasado 4 años desde su segunda traición y me sentía seguro en mi decisión de darle otra oportunidad. Karen parecía haber cambiado y éramos genuinamente felices planeando el futuro de nuestra familia. Sin embargo, hace 3 meses, mi mundo se derrumbó una vez más cuando reveló que había estado teniendo un romance a largo plazo y sugirió que nuestro hijo podría no ser mío. Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos, una mezcla de shock, traición e incredulidad me abrumó. Luché por comprender la enormidad de su confesión.
En un estado de aturdimiento, logré preguntar por qué había guardado un secreto tan significativo y cómo pudo haber hecho algo tan devastador. Su reacción fue fría e indiferente, como si estuviera desconectada del dolor que causaba. Sus respuestas vagas me dejaron con más preguntas que respuestas. Fue un momento surrealista y doloroso, enfrentando la confianza destrozada y la incertidumbre sobre mi propia familia. Seguí presionando a Karen por la verdad porque sentía que merecía saber quién era el padre del niño que había estado criando desde su nacimiento. Finalmente, admitió que era David. Mis ojos se abrieron con sorpresa mientras le preguntaba a Karen qué quería decir. Ella explicó que ella y David se habían hecho amigos cuando la presenté a mi familia y ella se quedó con nosotros desde el Día de Acción de Gracias hasta Año Nuevo. David, que usualmente era frío conmigo, fue cálido y educado con ella, lo cual me alegró porque no quería que Karen se sintiera no bienvenida. Karen quería ser aceptada en mi familia, así que pasaba tiempo significativo con mi mamá siempre que era posible. Notó la brecha entre David y yo y me preguntó al respecto. Me abrí sobre nuestra relación tensa y expliqué que tal vez nunca la repararíamos debido a sus sentimientos no resueltos. Karen entendió, pero comenzó a incluir a David en nuestras salidas con la esperanza de que nos ayudara a unirnos. Siempre que planeábamos ver una película, invitaba a David y veíamos lo que él elegía. Durante este tiempo, David y yo intercambiamos algunas palabras, lo cual fue una mejora en comparación con su habitual tratamiento silencioso. Recuerdo a Karen y David pasando el rato y jugando videojuegos juntos, pero nunca pensé mucho en ello. Karen me dijo que un día David se abrió con ella sobre sus luchas en una reciente ruptura. Sintiéndose vulnerable, entabló una amistad con ella. Mencionó que él coqueteaba inocentemente con ella cuando yo no estaba cerca y, eventualmente, las cosas se salieron de control. La visión de mi esposa y mi hermano durmiendo juntos me hizo sentir enfermo. Karen confesó que se sintió culpable después y lo dejó, lo cual coincidía con su decisión abrupta de volver a casa en lugar de pasar el año nuevo conmigo. Aunque intenté convencerla de que se quedara, estaba decidida a irse. Cuando nos encontramos de nuevo en la universidad después de las vacaciones, estaba tan alegre como siempre, así que no cuestioné nada. 2 semanas después, descubrimos que estaba embarazada. Karen admitió que no sabía si el niño era mío o de David y, sin forma de probarlo, eligió quedarse conmigo, sabiendo que yo era el hermano más confiable. Esta fue la razón por la que nos casamos. Mi mundo se sentía como si se estuviera derrumbando. El hijo que amaba podría no ser mío. Le pregunté a Karen si había estado acostándose con David recientemente y lentamente asintió. Reveló que siempre habían mantenido el contacto porque su química era innegable. Se escapaban a hoteles mintiéndome sobre trabajar horas extras. Admitió que la mitad de sus viajes de negocios eran en realidad escapadas románticas con él. Le pregunté por qué se casó conmigo si quería a mi hermano y Karen dijo que no quería ser la que rompiera el matrimonio. Me veía como un padre maravilloso para nuestro hijo y decidió quedarse. En sus palabras, cometió un error y no sabía cuándo detenerse. Le dije a Karen que me alegraba que me hubiera dicho la verdad, pero que iba a empacar y me iba. Ella comenzó a llorar, pidiendo perdón y esperando que le gritara. En cambio, empaqué mi ropa tranquilamente. Karen insistió en que si la amaba, debería luchar por ella y que los errores ocurren en todos los matrimonios. Cuando se dio cuenta de que no iba a hacer nada, cambió de táctica diciendo que nuestro hijo se vería afectado por un divorcio y que los niños no deberían criarse en hogares rotos. Le recordé que podría ni siquiera ser el padre, lo que la hizo llorar más y acusarme de ser cruel. Parecía que creía que nada podía hacerme querer dejar el matrimonio. Quizás en parte fue mi culpa por dejar pasar las cosas en el pasado. Aunque la amaba, sentía que más bien se derivaba de pensar que teníamos un hijo juntos y habíamos estado juntos desde la universidad. Karen seguía insistiendo en que no era demasiado tarde para arreglar las cosas, pero yo luchaba por creerle y no me quedaba paciencia. La confianza era un problema importante y sus palabras se sentían vacías. Incluso si la perdonara, nunca podría olvidar que se acostó con mi hermano. Siempre he creído en perdonar errores porque todos somos imperfectos, pero esto estaba más allá de los límites aceptables. La dejé llorando en la puerta y me registré en un hotel. Al día siguiente, fui directamente a mis padres y les revelé todo sobre la aventura de mi esposa con David, explicando cómo habían estado durmiendo juntos en secreto durante años. El shock en sus rostros era innegable. Fiel a su naturaleza, mi madre inicialmente trató de defender a David, insistiendo en que su hijo nunca podría hacerle algo así a su propio hermano. Decidido a exponer la verdad, les pedí a mis padres que permanecieran en silencio y me dejaran llamar a David frente a ellos. Les instruí que se quedaran callados para poder atrapar a David desprevenido, haciéndole creer que era una conversación privada.
Cuando David respondió al teléfono, lo confronté sobre la aventura. Al principio, lo negó vehementemente, negándose a aceptar cualquier responsabilidad. Sin embargo, cuando le dije que Karen había admitido todo, comenzó a culparla, llamándola sin carácter. Afirmó que no era su culpa si las mujeres se sentían atraídas por él y que él era el hermano más guapo. Le dije firmemente que lo expondría a todos. Cuando David se burló de mí diciendo que nadie me creería porque él era el niño de oro, me reí de su arrogancia y le agradecí por confirmar la verdad, sabiendo que nuestros padres habían escuchado todo. David se quedó en silencio y luego tartamudeó, tratando de explicarse y salvar su imagen. Mi madre, aún en shock, exigió una explicación de David. Tartamudeó en un intento débil de justificar sus acciones, culpando a todos menos a sí mismo y tratando desesperadamente de echarle la culpa a Karen. Pude ver que mi madre, que una vez había sido protectora de su hijo favorito, ahora sentía una mezcla de decepción y enojo. En ese momento cargado de emociones, sentí una extraña sensación de vindicación. Durante años había soportado el tormento de David, ahora la verdad había salido a la luz y los roles se habían invertido. Era David quien estaba expuesto, sus acciones al descubierto para que todos las vieran. Mientras las palabras de David fallaban, mi padre, generalmente reservado en sus expresiones, no pudo contener su decepción. Me pidió que le pasara el teléfono y comenzó a hablar con David. David, comenzó mi padre, con la voz cargada de decepción, lo que has hecho no solo es una traición a tu hermano, sino una traición a esta familia. Te acostaste con la esposa de tu hermano y continuaste la aventura incluso después de que se casaron. Tus acciones tienen graves consecuencias y han destrozado irreversiblemente la confianza que teníamos en ti. Cría a ambos para valorar la lealtad familiar y la decencia. Lo que has mostrado hoy desafía todo lo que he intentado enseñarte. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara en la conciencia de David. Tu desprecio por los sentimientos de tu hermano y la falta de respeto por su matrimonio son inaceptables. No solo lo has lastimado a él, sino que también has destrozado los lazos que mantienen unida a nuestra familia. Tu madre y yo somos en parte culpables de lo que te has convertido, pero ya no toleraremos este comportamiento. A partir de hoy, estás excluido de los fondos universitarios que establecí para ti. Tendrás que averiguar cómo pagar tus cuotas universitarias por tu cuenta. También dejaré de financiar tu estilo de vida. ¿Crees que te hace más hombre acostarte con mujeres casadas? Veamos cómo te las arreglas sin mi dinero. Durante todo esto, mantuve una actitud serena, aunque inicialmente quería gritarle a David. Ver a mi papá castigarlo fue la máxima vindicación. Había expuesto su verdadera naturaleza y estaba claro que había subestimado las consecuencias. Mi madre, a pesar de las persistentes protestas de David, continuó justificándolo, pero mi padre terminó la llamada rápidamente, cerrando los intentos de David de explicar sus acciones. Después, mi mamá se acercó a mí y me abrazó. Había pasado mucho tiempo desde que compartimos un momento así, pero en ese abrazo había un entendimiento y apoyo tácito en medio de la agitación familiar. Se disculpó por no haberme creído todo este tiempo. Mi yo de 14 años nunca podría haber imaginado este momento, siendo vindicado y abrazado por mi madre. Después de esto, mi papá me ayudó a encontrar un buen abogado para divorciarme de Karen. Ella y su abogado intentaron jugar sucio, pidiendo una pensión alimenticia ya que yo ganaba más que ella, pero su aventura jugó mucho a mi favor. También realizamos una prueba de paternidad y se confirmó que David era, de hecho, el padre del niño. La noticia fue increíblemente dolorosa, incluso peor que descubrir la infidelidad de Karen. Estaba furioso de que el hijo que había amado y criado no fuera mío. Sin embargo, decidí mantenerme fuerte. Karen me suplicó que siguiera visitando a mi hijo, argumentando que no debería ser castigado por la situación, pero no podía soportar verlo. Me recordaba demasiado a David y lo odiaba. Después de que se finalizó mi divorcio, sentí una sensación de libertad inundarme mientras me mudaba a mi propio apartamento de soltero. Se sentía surrealista vivir solo, ya que me había casado tan joven y nunca realmente había tenido la oportunidad de experimentar la independencia. Sin embargo, mi naturaleza naturalmente independiente me permitió adaptarme rápidamente a mi nuevo estilo de vida y lo disfruté a fondo. Hace 2 semanas, mi papá llamó para decirme que estaba considerando cambiar su testamento porque no quería dejarle nada a David. Mi papá es increíblemente terco y, una vez que decidió cortar a David de su vida, se mantuvo firme. David intentó ponerse en contacto con nuestros padres e incluso apareció en su puerta pidiendo perdón, pero se negaron a dejarlo entrar. Incluso mi madre, que generalmente cedía a los berrinches de David, parecía haber terminado con él, aunque debió haber sido más difícil para ella.
David nunca me envió un mensaje de texto para disculparse por lo que había hecho, mostrando que no lamentaba sus acciones, solo estaba molesto por ser cortado de nuestros padres. Papá me dijo que planeaba dejarme todo a mí, asegurándose de que David no lo impugnara más tarde. Le dejaría a David solo $1. Mis ojos se abrieron con sorpresa, ya que mi papá había trabajado duro toda su vida, incluyendo sus activos, fondo de jubilación y seguro de vida, que sumaban casi $2 millones. La única condición en su testamento era que si mi papá fallecía antes que mi mamá, ella continuaría viviendo en su casa aunque la propiedad se transferiría a mí. No me importaba esto, ya que quería cuidar de mi mamá en sus últimos días. De alguna manera, David se enteró de esto y, al no poder comunicarse con nuestros padres, me llamó ayer tratando de enmendarse. Explicó cómo estaba luchando con la universidad y que, después de que Karen descubrió la paternidad del niño, lo había estado molestando para que pagara la manutención infantil. Dijo que no tenía dinero y estaba buscando trabajos a tiempo parcial, pero no encontraba nada. Me suplicó que hablara con nuestra familia para empezar de nuevo, ya que realmente necesitaba mi ayuda. Me reí en su cara y le dije que había terminado con él. Le recordé que debería haber pensado en las consecuencias antes de acostarse con mi esposa y dejarla embarazada. David argumentó que yo estaba siendo injusto y que Karen también tenía la culpa, a lo cual estuve de acuerdo. Le recordé que me había divorciado de ella, haciéndola su responsabilidad ahora. No debería estar llamándome para quejarse de ella o del niño, ya que estas eran las consecuencias de sus propias acciones. David comenzó a alzar la voz, pero lo interrumpí recordándole que ya no era el hijo favorito de la familia, sino la oveja negra que se había acostado con la esposa de su propio hermano. En ese momento, David comenzó a llorar, diciéndome cómo todos, incluidos nuestros abuelos y parientes, se habían vuelto en su contra. Aunque esto era cierto, ya no era mi problema. Le dije que habíamos terminado y que nunca debería volver a llamarme, ya que ya no lo consideraba mi hermano. Desde entonces, he reproducido la conversación en mi mente. A pesar de mi odio hacia mi hermano, nunca lo había escuchado llorar, al menos no desde que éramos niños. No voy a mentir, me dolió un poco verlo tan indefenso, así que supongo que estoy aquí para preguntar si debería hablar con nuestros padres sobre él o si sería un idiota si no lo hago. Actualización 1. Hola a todos. Muchos de ustedes han estado preguntando por qué ya no tengo contacto con mi hijo Henry y algunos incluso me han llamado cruel. Necesito explicar que no me siento cómodo criando al hijo de otro hombre. Esto no es una situación de hijastro. Me hicieron creer que Henry era mi hijo solo para descubrir más tarde que en realidad es hijo de mi hermano David. Naturalmente, esta revelación me dolió profundamente y lloré por ello durante días. La razón principal por la que no quiero ningún contacto con Henry es que ya no quiero a Karen en mi vida. Si sigo conectado a su hijo, ella encontrará una manera de reingresar a mi vida y necesito mi espacio. Pueden pensar que soy cruel o egoísta, pero no puedo verlo nunca más, al menos no por mucho tiempo. Actualización 2. La mayoría de ustedes adivinó correctamente que fue mi madre quien informó a David sobre el cambio en el testamento de mi papá, lo que llevó a David a llamarme como último recurso para arreglar las cosas. La confronté frente a mi papá y ella se derrumbó, diciendo que había castigado a David lo suficiente y que había aprendido su lección. Mi papá le dijo firmemente a mi madre que si creía que lo que David hizo era perdonable, entonces no podría seguir casado con ella porque nunca podría perdonar tal traición. Esta amenaza silenció a mi madre. Mi papá dejó claro que si ella volvía a hablar con David y nos enterábamos, podría hacer sus maletas y marcharse. Como mencioné, mi papá es muy terco, espero que mi madre aprenda de sus errores. Actualización 3. Reddit, han pasado 5 meses desde mi última actualización. Mi relación con mis padres ha mejorado en los últimos meses. Mi papá y yo jugamos al golf todos los fines de semana y me trata más como un amigo que como un hijo. Aunque mi madre extraña a David, se ha mantenido alejada de él. Lo último que supe sobre David fue por mi primo, quien dijo que David había estado pidiendo dinero a todos y eventualmente tuvo que abandonar la universidad porque no podía pagar las cuotas. Él y Karen están viviendo juntos y tiene un trabajo a tiempo parcial como mecánico. Aparentemente, están criando a Henry juntos, lo cual supongo que es algo bueno. Nunca hablo de David con mis padres y ellos tampoco lo mencionan. Para todos los que preguntan, estoy bastante bien. Me ascendieron en mi trabajo hace 2 meses, por lo que mi salario ha mejorado significativamente. No he estado saliendo con nadie, ya que siento que todavía necesito tiempo y espacio para sanar. He estado yendo a terapia, así que veremos cómo resulta eso. Gracias por leer. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte actualizado con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.